Hablaba yo el acceso que tenemos hoy privilegiado a tantos mercados que no teníamos hace 10 años. ¿Cómo hemos aprovechado ese acceso y cómo en ese sentido han evolucionado nuestras exportaciones? Creo que ese es uno de los retos grandes. Pues, presidente, muchas gracias. Como lo conversábamos ahora en la celebración de los 10 años del PTP, yo creo que el éxito es la articulación entre las entidades del sector público. Dimos ejemplos del trabajo con el ICA, con el INVIMA, con el tema de regulación, pero también esa articulación con el sector privado y con los gremios. Usted lo decía muy bien, presidente, y si no hay esa articulación es muy difícil. Y simplemente quiero dar dos ejemplos que usted nos animó y nos preguntaba todos los días. Uno, el aguacatejas, que este año yo creo que logramos 90 millones de exportaciones en aguacatejas, que fue un ejercicio de 2 años con muchas entidades del sector privado y del sector público para que lográramos tener acceso. El otro es la carne bovina, que ha sido un trabajo articulado con el ICA, con el Ministerio de Agricultura. Ya tenemos, parece que vamos a tener la buena noticia en 8 días de que vamos a poder volver a Chile con carne bovina, que eso es muy importante. Estamos llegando a Rusia, a nuevos mercados, a Emiratos Árabes. El otro tema es la tilapia. Es impresionante y lo hablábamos ahora en el PTP, pero solo un dato, somos el segundo importador de Estados Unidos en tilapia, o sea, Colombia es el segundo importador en tilapia fresca para Estados Unidos. Como todos saben, presidente, las exportaciones, si uno lo mira agregado, disminuyeron en este periodo 8 años, especialmente por el tema mineroenergético, pero la buena noticia es que crecimos en no mineroenergéticos, crecimos alrededor del 14%. Y lo más importante aún es que diversificamos esa canasta exportadora. Antes exportábamos menos del 20% en bienes no mineroenergéticos. En mayo de este año y ayer tuvimos buenas noticias de que el agro y manufactura están creciendo al 15% en exportaciones, representan ya el 40% de esa canasta. Y lo otro es el crecimiento en servicios, un 62% en estos 8 años en crecimiento de exportación de servicios. Entonces, como usted lo decía, presidente, tenemos las bases para seguir creciendo, tenemos todo el apoyo que le podemos dar desde el gobierno nacional al sector privado y tenemos todo el trabajo articulado con los gremios para eso. Ahí hay dos retos que quisiera dejarles a ustedes, porque son los privados los que van a ejecutar y a implementar las ideas. Por un lado, esto tal vez es más del gobierno, pero con ustedes de la mano, usted lo mencionaba, los servicios. Nosotros todavía en nuestro sistema de contabilidad de nuestras exportaciones estamos muy atrasados en contabilizar los servicios. Y creo que ahí tenemos que hacer un gran esfuerzo porque los servicios producen divisas, generan inversión y producen la misma riqueza que producen las inversiones en la industria, pero ahí estamos atrasados. Pero voy más allá y nuevamente pensando en grande. Nosotros somos el país más rico en biodiversidad del mundo entero por kilómetro cuadrado. La revolución más importante que se está llevando a cabo en el mundo se llama la biotecnología. Las empresas dedicadas a la biotecnología son las que más valor están agregando año tras año en las bolsas internacionales, en Nueva York, en Frankfurt, en Londres. Y por eso, cuando vino la paz, iniciamos lo que llaman Colombia Bio. Hay que investigar qué es lo que tenemos en materia de riqueza en biodiversidad, para protegerla por un lado, pero también para aprovecharla por el otro. Y estamos tratando de estimular que las empresas traigan a sus investigadores y pongan centros de investigación aquí en Colombia, para ver si podemos, volviendo al profesor Porter, generar un clúster de biotecnología en Colombia. Entonces ahí nos saltaríamos, con perdón del doctor Bruce, el paso industrial, sino será un salto al paso de la biotecnología
como generadora de riqueza, aprovechando ventajas comparativas y entrando en un mundo fascinante que me dicen que va a ser el que va a cambiar nuestras vidas, sobre todo para los más jóvenes, en el futuro más que cualquier otra revolución, así como la revolución industrial cambió las vidas, la revolución de la informática cambió las vidas, la revolución de la biotecnología va a cambiar mucho más nuestras vidas que las otras revoluciones. Y si nosotros estamos a la vanguardia de eso, porque somos tan ricos en biodiversidad y logramos aprovechar esa riqueza, pues ahí hay una oportunidad de oro. Ahí les dejo esa semillita. Inversión extranjera directa. Es tan importante porque ya yo hablaba de la inversión total, que es inversión extranjera y nacional, que ya tenemos unas cifras, pero ¿qué ha pasado con la inversión extranjera directa? Pues, presidente, los resultados son históricos. Pasamos de 6.430 millones a 14.518, es decir, un crecimiento del 125%. Somos el tercer receptor en América Latina después de Brasil y México, y esto lo que demuestra es que el mundo nos ve con otros ojos, que hay interés en Colombia, que hay seguridad jurídica para esa inversión. Y si seguimos al otro slide, parte también son muchos ejemplos de empresas que, como usted lo decía cuando fue ministro de Comercio, y todos hemos oído siempre, Colombia tiene una ubicación estratégica y tenemos que aprovechar esa ubicación. Y acá en este slide que ustedes ven, hay muchos ejemplos de empresas que han escogido a Colombia como una plataforma estratégica para exportar a la región. Entonces ya estamos viendo esa realidad de Colombia como una plataforma geográfica para exportar. ¿Y cómo lo hemos hecho? Usted lo mencionaba, presidente, la OECD es muy importante, no solo por ser el club de las mejores prácticas en política pública, sino cuando salió la noticia de que íbamos a tener el acceso, a mí me llamaron personalmente a la oficina a preguntar que cuándo se hacía efectivo el acceso de Colombia, porque dentro de las prácticas corporativas de muchas empresas solo pueden invertir en países miembros de la OECD. Al ministro de Hacienda recientemente lo llamaron también de varios fondos de inversión para el tema de infraestructura diciendo cuándo se da el acceso, porque también tienen esas prácticas corporativas. Entonces, como usted lo mencionaba, con la Alianza del Pacífico, con la OECD, más los acuerdos de inversión que hemos firmado en estos años que también dan más seguridad, los acuerdos de doble tributación y las zonas francas, pues tenemos todos esos instrumentos para atraer inversión extranjera, presidente. Sí, ahí hay un aspecto que también quiero dejar como sembrada la inquietud, más para el gobierno que para el sector privado, pero está sucediendo. Para atraer inversión hay tratados de doble tributación y tratados de protección a la inversión. Pero esos tratados de protección a la inversión están generando unos efectos colaterales muy dañinos. Hay empresas de abogados internacionales dedicadas a aprovechar los acuerdos de protección a la inversión para demandar a los estados por cualquier cosa. Y van a las empresas y dicen, déjeme, y yo demando por lo que sea, y yo me quedo con un porcentaje y yo le entrego a usted el resto. Entonces se está generando toda una avalancha de demandas contra los estados que son realmente aterradoras. El número de demandas que hoy tenemos el Estado colombiano, producto de ese fenómeno, el aprovechamiento, yo diría, indebido de estos acuerdos de protección a la inversión, pues es algo que está poniendo a muchos estados en entredicho. De pronto el superintendente de sociedades nos podría, ahora cuando le toque el turno nos hace un comentario sobre eso, pero eso es algo que quiero dejar sobre la mesa porque lo estamos viendo, lo estamos sufriendo y a eso hay que ponerle coto, y hay que ponerle coto a nivel internacional, es decir, hay que generar ese
Yo he hablado de esto con algunos jefes de Estado de los países que exigen los tratados de protección a la inversión o que los piden. Entonces, para proteger la inversión está, por supuesto, es muy bueno la seguridad jurídica y muy bueno estos tratados, pero ojo con el aprovechamiento indebido. En la Alianza del Pacífico estamos hablando sobre ese tema para ver qué podemos hacer sobre el particular. Ahí hemos tomado unas medidas importantes para atraer la inversión también, pero yo hablaba sobre el turismo en la Alianza del Pacífico y qué más podemos hacer en la Alianza del Pacífico. Magdalena, muy brevemente, usted que esa es una de las responsabilidades del Ministerio, ¿qué puede decir sobre eso? Bueno, presidente, con la Alianza del Pacífico y como usted lo mencionaba ahora en la cumbre de julio, la cumbre de presidentes, vamos a entregar un compromiso que usted hizo hace un año aquí en la cumbre en Cali sobre la visión 2030 de la Alianza del Pacífico. Ha sido un trabajo articulado con los empresarios, con los 4 países. Un trabajo propuesto por los empresarios, porque eso me lo propuso el hoy presidente del Comité Empresarial, que es Martín Carrizosa. ¿Por qué no contratamos a McKinsey que nos ayude a pensar como Estados hacia dónde va la Alianza del Pacífico? Eso fue una de las muchísimas iniciativas del sector privado. Lo hicimos en McKinsey, pero lo vamos a tener, lo vamos a tener en julio. Hemos trabajado los 4 países, presidente, tanto las cancillerías como los ministerios de comercio. Lo otro se ha avanzado en el tema de infraestructura, de educación, de movilidad, el tema de los bonos catastróficos, que ha sido un éxito para el tema de la gestión de riesgos. Yo creo que la alianza tiene un potencial y ya ha demostrado muchos logros en corto plazo. ¿Qué queremos? Atraer turistas, sobre todo de Asia Pacífico, que aprovechen viajar por esos 4 países. En eso estamos trabajando, presidente, para tener un plan integrado de que si vienen asiáticos, China, Japón, etcétera, pues de una vez aprovechen a ir a los 4 países de la Alianza del Pacífico. Gracias, ministra. Saltamos a un tema que ha sido un tema de discusión permanente desde que abrimos la economía, la industria, la llamada política industrial. Cuando abrimos la economía, me acuerdo que tuvimos una discusión muy rica, muy interesante sobre el camino que íbamos a tomar. Si íbamos a tomar el camino asiático de escoger unas industrias y promoverlas, o si íbamos a dejar que el mercado definiera. Se impuso la segunda tesis. Hoy en día, mirando retrospectivamente, cuando uno mira retrospectivamente siempre se vuelve un genio, entonces uno diría, tal vez nos equivocamos, tal vez hemos debido escoger algunas industrias, pero el peligro con eso es primero que escoja uno mal y segundo que se acostumbran las industrias a que el Estado las proteja permanentemente y les dé los estímulos. Entonces yo creo que de pronto nos equivocamos no dando el primer empujón, pero que sí sería una equivocación, esa es mi propia opinión, volver a lo que yo sé que el doctor Bruce le gusta mucho, a la política industrial. Yo no creo que poner en marcha una política industrial sea lo conveniente. Lo que sí es conveniente es darle a todas las industriales y a la inversión que trae y genera más industria todas las facilidades para que en ese sentido el mercado las escoja. Ahí comienza a operar la tercera vía, que ha sido mi mantra. El mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario. Hay mercados que funcionan mejores que otros. Hay productos que tienen mercados más sofisticados que otros dentro de los propios países. Por eso, una política industrial yo creo que a la larga es más restrictiva que generadora de prosperidad. Pero dentro de ese criterio sí hay que
generar las condiciones necesarias, seguridad jurídica, acceso a la financiación y todo lo que cualquier industrial necesita, y protección de la competencia desleal, protección del contrabando, todo eso, por supuesto, que tiene que estar presente. ¿Cuál ha sido el resultado de la industria en estos últimos tiempos, María Lorena, y qué se nos está viendo hacia el futuro? Bueno, presidente, como usted lo dice, nuestra política industrial está en un COMPES desde hace 2, 3 años, y es una política no de apostarle a esos sectores, sino es una política de herramientas, de acciones concretas y que les estamos haciendo seguimiento en varios ejes. ¿Cuáles son esos ejes? Productividad, innovación, capital humano, financiamiento, encadenamiento, y es cómo podemos, el gobierno y con la tercera vía, digamos, en ese COMPES está plasmado hasta dónde llega el Estado y hasta dónde podemos apoyar al sector privado. ¿Cómo vamos con la economía, presidente? Pues para ninguno, y aquí pues más en este auditorio, tuvimos un año 2017 difícil. El coletazo de la crisis nos dio a nosotros más duro en el 2017 si lo comparamos con otros países de América Latina que lo recibieron más en el año 2015 y 2016. Sin embargo, como usted decía, creo que le entregamos al presidente electo una economía que ya tiene señales de recuperación. Todavía no crecemos a lo que tenemos que crecer, pero pues la confianza ha subido, ya por fin es positiva. El tema de la producción industrial en abril creció un 10%, el consumo, el comercio minorista, entonces más las exportaciones, que era lo que mencionaba ahora. Entonces, unas señales de una economía en recuperación más el precio del petróleo, creo que va a dar pie a que volvamos a esos niveles de crecimiento que con la paz estoy segura que vamos a alcanzar el 5% y 6%. No, y sin duda, muchas de las quejas de los gremios son válidas. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en infraestructura, que es tan importante, tiene que estar acompañada de algo similar en logística, para que eso realmente tenga los frutos que debe tener. Y aquí sí quiero hacer como un paréntesis para decirles cómo sorteamos una crisis de la mejor forma con políticas específicas de ayuda a la industria y al sector productivo. En varias oportunidades se nos vino abajo la demanda y responder a esas crisis o a esas situaciones tiene que ser una respuesta oportuna, práctica y de ejecución rápida. Y eso fue lo que hicimos, acuérdense ustedes, con el PIPE 1, el PIPE 2 y con lo que denominamos Colombia Repunta. Fueron 3 planes de impulso a la industria y a la economía concretos, donde tomamos medidas concretas. Por ejemplo, se eliminó en forma permanente, porque no fue coyuntural, permanente, los aranceles para más de 3.400 partidas arancelarias de materias primas y bienes de capital no producidos en Colombia. Fue un paso estructural importante. Eso le ahorra a los empresarios más de $360 millones al año. Las importaciones de mercados que no son miembros de los que no son socios a través de tratados de libre comercio son más de $6.000 millones esas importaciones. El PIPE 1 y el PIPE 2, que fueron los planes para contrarrestar los ciclos. Yo digo que en la vida no solamente están garantizadas la muerte y los impuestos, sino también los ciclos económicos. Eso viene tarde y temprano y hay que confrontarlos y hay que mitigarlos. Ahí hicimos también una serie de medidas, créditos de Bancoldes que dimos por más de $900.000 millones para
estimular la economía en estos momentos, sobre todo las compañías exportadoras, ampliación de plazos para beneficios tributarios a los hoteles, que se amplió de forma importante, sobre todo para algún tipo de hoteles. Todas esas respuestas tuvieron un efecto positivo, porque cuando uno compara el comportamiento de las economías que sufrieron un choque inclusive menor al nuestro, muchas de esas economías entraron en recesión. Nosotros seguimos creciendo, seguimos generando empleo, seguimos reduciendo la pobreza, que eso fue un criterio específico. Vamos a ajustarnos el cinturón y vamos a mantener las inversiones en la medida de lo posible en aquellos sectores claves para el crecimiento y claves para los indicadores sociales, y eso lo logramos. Ya superamos esa crisis, pero estudiando cómo se superó, creo que ahí en cierta forma se hizo una mini política de estímulo a la industria que fue muy beneficiosa, tuvo resultados. ¿Que hubiéramos podido hacer más? Posiblemente, pero creo que esa experiencia sirvió para precedente en otras situaciones, porque sin duda alguna se van a presentar hacia el futuro. En el año 2012 creamos algo importante, creo yo, en materia de innovación, en materia de emprendimiento. Así como en el SENA hemos hecho una labor muy importante de hacer de la capacitación del SENA una capacitación más pertinente, que le sirva a los empresarios, en permanente contacto con los empresarios, y logramos que de los aprendices del SENA, 1 de cada 4 encontraran empleo. Hoy prácticamente 3 de cada 4 encuentran empleo, por la pertinencia. Pero le dimos un gran empuje al emprendimiento, que es otra forma de generar recursos, de generar empleo, y muchas veces es una forma de generar recursos de empleo que le hace más bien a la economía. Por eso creamos Impulsa en el año 2012, para que los emprendedores adopten mejores prácticas, sean más innovadores. Según el Índice Global de Innovación en la región, entre el 2010 y el 2014 pasamos del puesto 10 al puesto 5. ¿Qué permitió ese avance, ministra? ¿Qué diría usted que fue lo clave? Pues, presidente, los programas de Impulsa, el tener una entidad, un programa dedicado solamente a crear esa cultura del emprendimiento e innovación, trabajar articuladamente con conciencias. Miren, por primera vez se utilizó el 100% de los beneficios que otorga la reforma tributaria, presidente, para descuentos por innovación, por la inversión en ciencia y tecnología. Entonces, tenemos todos los programas de emprendimiento, los fondos Capital Semilla, el tema de cultura empresarial. Entonces, creo que esto ha sido una de las cosas innovadoras de este gobierno, y es tener un espacio para fomentar la innovación y el emprendimiento. Creo que ustedes ya tuvieron un panel sobre el programa de transformación productiva. Entonces, hay otro instituto, es el de metrología. La gente no sabe qué es eso, no tiene ni idea qué es, cómo así que el Instituto de Metrología. Es un tema muy técnico, muy complejo, pero fundamental. Muy brevemente, ¿cómo contribuye este instituto, doctor Cristancho, usted que es el director, a la industria? Acuérdese que entre más breve, mejor. Muchas gracias, presidente. Bueno, en general el Instituto Nacional de Metrología contribuye a la industria generando confianza en las mediciones, tanto que hace la industria como lo que pueden encontrar en las importaciones. Si un empresario necesita una materia prima que ha sido medida en el extranjero, cuando llegue acá se debe ajustar a los requerimientos que tiene la industria, e igual si un empresario quiere hacer una exportación, debe garantizar que las mediciones que hace acá en el país son coherentes y son lo mismo que esperaría que se mida en el extranjero. Y
¿Antes qué se hacía? En el pasado, en realidad, estábamos sujetos a que cuando un empresario exportara, le devolviesen o le hiciesen llamado de atención por lo que estaban exportando. Entonces, lo que hemos logrado en este momento es que los patrones nacionales que conserva el Instituto Nacional de Metrología sirvan para garantizar que la trazabilidad de las mediciones que hacemos en Colombia versus lo que ocurre a nivel internacional. El Instituto Nacional de Metrología tiene patrones en todas las magnitudes. Lo más básico es, por ejemplo, la hora legal. En estos momentos, desde el año pasado, el país está contribuyendo a la medición de la hora legal internacional. Entonces, no son más de 20 o 30 países en el mundo los cuales están contribuyendo. ¿La hora qué? La hora legal internacional, la hora internacional. Entonces, así como damos la hora legal para Colombia, desde el año pasado estamos contribuyendo al promedio de la hora internacional, con la cual podemos garantizar que las transacciones bancarias, por ejemplo, que se realizan, están siguiendo lo que esperaría que ocurra en un país en el extranjero. Asimismo, tenemos patrones en masa, con lo cual se mide, tenemos patrones en volumen, con lo cual podemos confirmar que lo que estamos midiendo, un líquido o un producto farmacéutico, tiene los mismos ingredientes activos acá que en cualquier lugar del mundo. ¿Eso es estandarización también? Así es, correcto. La metrología es uno de los soportes de la calidad, acompañados de la acreditación y de la normalización. Muy bien. Doctor Mario Suárez, usted está al frente de una entidad que es fundamental para cualquier empresario. Sin crédito es difícil hacer negocios, sin crédito es difícil que la economía crezca, que se generen exportaciones. Cuénteme un poquito qué está haciendo el banco y qué ha hecho el banco en estos últimos años. Presidente, en los últimos 8 años hemos desembolsado 30.600.000.000.000 de pesos para 777.000 empresas en el país, ubicadas en 1.052 municipios. Es pues una cobertura nacional la que ha realizado el banco. Déjeme mencionarle 2 aspectos con relación a estas cifras. El primero es que el 50% de nuestra cartera está dedicado a micros, pequeñas y medianas empresas, el 16% para microempresas, el 17% para pequeñas empresas y el 18% para medianas empresas. No resulta, por tanto, acertada una visión de que el banco es solo para grandes empresas, y las cifras así lo demuestran. La otra anotación es que el banco es un instrumento, como usted muy bien lo sabe, que lo creó, un instrumento esencial en la política del gobierno de evitar la paralización de empresas por la ocurrencia de desastres o por el acaecimiento de especiales circunstancias económicas. Así como el gobierno tiene instrumentos para atender a las víctimas, para el salvamento, etcétera, este es el instrumento para restablecer el entramado empresarial que resulta destruido o afectado. Hemos recibido del gobierno nacional, departamental y municipal 462.000 millones en este periodo con este propósito, y hemos desembolsado 11.600.000 millones para atender 294.000 empresas que estaban en crisis. Ahí se demuestra la acción, pero además nuestra capacidad de apalancamiento, que por cada peso que recibimos para créditos subsidiados, prestamos
25. Quisiera mencionar también que somos líderes en el fomento, en la captación de recursos del mercado de capital para fines verdes y para fines sociales. Lanzamos hace un año el primer bono verde por 200.000 millones, hubo demanda por 400.000 millones y hace un mes el bono social que lo lanzamos por 400.000 millones y hubo demandas por 1.200.000 millones, 4 veces lo que estábamos ofertando, lo cual demuestra obviamente para satisfacción de todos nosotros que existe una confianza en el emisor. Y esa confianza no es gratuita. Tenemos las calificaciones de las dos principales calificadoras, de Fitch y de Standard & Poor's, que nos califican con AAA a largo plazo. La Contraloría General de la República, esto no muchas personas que manejan instituciones lo pueden decir, nos otorgó la calificación de 99 puntos sobre 100 en gestión de resultados, ubicándonos en el rango más alto de esta calificación y categorizándonos como confiables en el manejo de los recursos y en el cumplimiento de las metas. Y somos no un banquito que el gobierno tenga que llevar a cuestas, sino somos el banco más eficiente de la banca colombiana. Cumplimos con una meta de eficiencia en el 2016 del 32.9, la redujimos al 30.2 en 2017 y en el 2018 será el 29%. Bueno, muchas gracias. Y esta es una prueba y me produce una inmensa satisfacción que el banco mantenga esa filosofía de ser un banco eficiente, el más eficiente del sector. Es una prueba de que en el sector público también pueden prosperar empresas públicas. Deliberadamente, cuando lo creamos, pusimos una mayoría de sector privado en la Junta. Hay mayoría de sector privado en la Junta para que no se politizara, pero es una empresa 100% pública. Entonces, eso es una prueba muy importante y me complace muchísimo, doctor Mario, oír que ha mantenido ese nivel de eficiencia. Y esto ha contribuido también a algo que ahí también siembro esta semillita que ya no nos corresponderá sino al futuro gobierno. Nosotros necesitamos más competencia financiera. El sector financiero sigue demasiado concentrado. Lo estamos viendo en muchos sectores, creo que los empresarios lo viven o lo sufren todos los días. Aquí necesitamos más jugadores financieros y el hecho de que exista el banco, sin duda alguna, ha servido para fomentar esa mayor eficiencia. De la mano de los bancos, del acceso al crédito, vienen también los pequeños, las micros, las medianas empresas, que muchas veces les exigen son garantías. Aquí, como dicen, muchas veces los bancos le prestan solamente a los que no necesitan la plata. Aquí los que necesitan la plata, pues les exigen las garantías, por eso está el Fondo Nacional de Garantías, doctor Juan Carlos Durán. Cuénteme cómo el fondo ha ayudado a financiar esas necesidades de los pequeños y grandes a través del Fondo Nacional de Garantías. Presidente, en esencia lo que hace el Fondo Nacional de Garantías es de servirle de fiador a las micro, pequeñas y medianas empresas, poniendo en un esquema muy simple cómo es un proceso de decisión de crédito de un banco. Lo primero que el banco mira es la consabida consulta a las centrales de riesgo. Si las centrales de riesgo dan un resultado positivo,
el banco comienza a analizar los resultados de la empresa, su balance, etcétera, su capacidad de pago esencialmente. Lo más importante para el banco es si la empresa genera suficientes ingresos para pagar los créditos. Si la empresa pasa ese tamiz, el siguiente punto es, ¿y usted qué garantías me puede ofrecer? La gran mayoría de los micro pequeños empresarios y buena parte de las medianas empresas también tienen un acceso bastante limitado a garantías. Entonces, en ese momento, el fondo lo que hace es, de alguna manera, prestarle su patrimonio para que ese patrimonio del fondo sirva de respaldo al crédito que se le va a dar a la empresa. En ese orden de ideas, presidente, en su gobierno hemos desembolsado, hemos garantizado nuevos desembolsos de crédito por 82 billones de pesos, divididos en un poco más de 3 millones de operaciones. De manera que nosotros nos sentimos, la verdad, bastante satisfechos porque estamos hablando de un monto importante que ha ayudado a muchísimas empresas, y eso nos lo dicen los propios empresarios. En muchos casos, si el fondo hace la diferencia entre si tienen o no tienen acceso al crédito. Muy bien, doctor Durán. Doctor Reyes, superintendente de sociedades, esta superintendencia ha evolucionado, se ha modernizado muchísimo, se le han dado instrumentos y ha creado nuevos frentes de trabajo, por así decirlo, para estar a tono con también la evolución de la industria en general, de la creación de sociedades. Usted podría hablar durante muchas horas, pero hable muy brevemente sobre dos temas. Primero, la ley de garantías inmobiliarias, ¿eso qué significa? Y segundo, ¿cuál cree usted que es el legado más importante que usted le deja al país y al próximo gobierno en materia de la superintendencia de sociedades? Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Y realmente esta ley de garantías mobiliarias se expidió durante este gobierno. Es una ley extraordinaria porque, como usted lo decía, los bancos, aquí hay el dicho de que solamente se le da crédito al que no lo requiere, es decir, al que tiene hipotecas, al que tiene bienes inmuebles que puede dar en garantía. Esta ley de garantías mobiliarias es extraordinaria, se trabajó en la Superintendencia de Sociedades con ayuda de organismos internacionales y le permite a un banco prestar con fundamento en bienes muebles, por ejemplo, inventarios que tenga la compañía, recursos de materias primas, por ejemplo, que tenga el empresario, maquinarias, equipos, el tractor, por ejemplo, de un empresario se puede otorgar en garantía, y la ley tiene unas características especialísimas que le permiten al acreedor cobrar muy fácilmente ese crédito. Incluso eso afecta el proceso de insolvencia. En el caso de una reorganización, quien tenga una garantía mobiliaria puede incluso salirse del proceso y cobrar su crédito por fuera del trámite de insolvencia, con lo cual desde luego le da una ventaja enorme frente al resto de los acreedores dentro de un proceso de esta naturaleza. Y eso hace que desde luego el acceso al crédito para los microempresarios aumente. De acuerdo con el Banco Mundial, eso ha comenzado a ocurrir en Colombia lentamente, pero estamos avanzando sustancialmente en que haya un mayor acceso al crédito de los microempresarios a partir de la ley de garantías mobiliarias. Pero de otra parte, y esto también creo que vale la pena mencionarlo, la ley de garantías mobiliarias va seguramente a permitir abaratar el costo del crédito, porque en la medida en que exista una mayor confianza de la entidad financiera en la posibilidad de recuperar lo prestado, de recobrarlo, pues naturalmente la tasa de interés tendería normalmente a decrecer de manera correlativa con este mayor acceso al crédito. De manera que es una ley extraordinaria, todavía tiene un potencial enorme de desarrollo. Creo que en los próximos años y en las próximas décadas le va a significar a la pequeña empresa y a la microempresa colombiana una fuente de financiación y de recursos absolutamente fundamental, siempre que los bancos desde luego se sintonicen de mayor forma con las nuevas virtudes y con las nuevas características que tiene esta ley. Frente al legado de la superintendencia, pues es una entidad extraordinaria, una entidad de la que me siento yo profundamente orgulloso. El año entrante cumple 80 años de existencia, es una de las entidades más sólidas que hay en el país,
creo que es un foro fundamental para los empresarios y lo que hemos logrado es convertirla en un gran sistema donde se pueden resolver los conflictos empresariales en la forma más expedita. Tenemos un juzgado que está resolviendo cerca de 500 casos de compañías al año, casos complejísimos, en un plazo menor a un año. Es el juzgado, yo diría, más eficiente que hay en América Latina. Un juzgado de insolvencia que resuelve también cerca de 500 quiebras al año, también en un promedio que está por encima incluso del de la OECD en términos de tiempos de duración del proceso, y que en términos de recuperación de activos que se miden por centavos en el dólar está muy cerca del promedio de la OECD. Hoy estamos en 60 centavos por dólar, mientras que la OECD está en 70, y estamos por encima de todos los países de América Latina. Tenemos un centro de arbitraje, otro de conciliación y un sistema de inspección, vigilancia y control que yo creo que es modelo para toda América Latina, de manera que es una entidad extraordinaria que además durante los últimos 3 años, y esto creo que vale la pena mencionarlo como una cuña final, ha ocupado el primer puesto en el índice de transparencia de entidades públicas del Estado. Muy bien, muy bien. Y me consta porque usted ha hecho una labor ahí sobre la transparencia muy importante que hay que continuar. Juana Carolina, que yo nunca le he preguntado, ¿a usted le gusta que digan Juana Carolina o Juana nomás? Juana Carolina está bien, presidente. Es que muchas veces uno le dice, por ejemplo, a Patricia Eugenia Cárdenas, nuestra embajadora en México, todo el mundo le dice a Patricia, pero yo le digo Patricia Eugenia porque así la conocí. A usted la conocí como Juana Carolina. Cuénteme, Fiducoldex es otra de las instituciones que creamos cuando creamos el ministerio. Como cualquier fiducia, para manejar recursos, pero manejarlos de forma eficiente. Y para las operaciones de comercio exterior, era otro instrumento para fomentar el crecimiento del comercio exterior. Acuérdense que éramos muy cerrados. ¿Cómo vamos? Sí, presidente, hace 25 años nace Fiducoldex cuando usted era ministro con un único fin y era ser el administrador del patrimonio autónomo de Proexport, que hoy es ProColombia, donde al ser los administradores hay una parte misional que se encarga del crecimiento del turismo internacional, de promover las inversiones y las exportaciones, y Fiducoldex hacía ese ejercicio silencioso desde la parte operativa, administrativa, financiera y contractual. Con el paso de los años, hoy Fiducoldex tiene cerca de 150 negocios de cualquier línea de fiducia, desde inmobiliaria, administración, fuente de pagos y de garantías. Y hoy con orgullo, gracias a ese modelo que usted crea hace 25 años, podemos decir que somos la fiduciaria líder en el sector empresarial, nos hemos ganado la confianza por nuestra eficiencia y trabajamos de la mano con el ministerio ya administrando 4 patrimonios autónomos, y que esta sea la oportunidad de decir que es un modelo de negocio que sirve para todos los empresarios que se quieran dedicar a su core de negocio, de crecer las exportaciones, o si son hoteleros que quieran tener los hoteles llenos, se dediquen a ese ejercicio. Y nosotros desde Fiducoldex les hacemos el ejercicio operativo, administrativo, contractual, pagamos cerca de 11 nóminas y hoy ya administramos 4 patrimonios autónomos como son Fontour, de la mano con Impulsa y con PTP, que cumple 10 años. Hace poco lanzamos un producto, ya ministra, para terminar, y es el apoyo a los empresarios exportadores e importadores. ¿En qué consiste? Nosotros somos como esa cerecita que le faltaba a la torta, porque a veces los empresarios no encuentran con facilidad esa oportunidad de acceder a los créditos y necesitan la garantía. Entonces, para los exportadores lo que nosotros hacemos es que creamos un fideicomiso de administración o de fuente de pago en el cual la fiduciaria maneja y administra la cuenta de compensación, y con las ventas que ellos hacen en el exterior nosotros hacemos ese recaudo y ese pago directo a las entidades bancarias, lo que les permite tener esa garantía que a veces no les prestan porque no tienen esa garantía, y eso ya lo estamos haciendo para los exportadores. Para los importadores o para empresas que están en acuerdo de reorganización empresarial, presidente, también sacamos un producto bien interesante que nos ha permitido ayudar a estas empresas, y consiste puntualmente en que se constituye una fiducia de garantía. Entonces, nosotros, si tienen, digamos, recursos líquidos o activos fijos, nos lo trasladan a la fiduciaria.
tienen un crédito, digamos aquí en este caso con el grupo de Bancoldex, y Bancoldex les pide la carta de crédito y eso les genera la garantía como tal. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo para apoyar a los empresarios. Muy bien, muchas gracias, Juana Carolina. Doctor Pablo Felipe Robledo, Súper de Industria y Comercio. A usted le ha tocado, como a muchos funcionarios, ser a veces el malo del paseo para aplicar las normas, para poner en funcionamiento las políticas, y nosotros desde el comienzo dijimos, si queremos una economía eficiente, si queremos más inversión, necesitamos que los inversionistas realmente entiendan que aquí en Colombia se respetan la libre competencia. Nosotros consolidamos esa política pública. Cuéntenos qué ha hecho ahí y qué más ha hecho en la Súper para combatir otro fenómeno que lo mencionó el doctor Reyes también, que fue el fenómeno de la lucha contra la corrupción. Y yo le he dado todos los instrumentos y todos los recursos, porque las superintendencias en general, pero estas dos en particular, han sido unas aliadas de esta lucha contra la corrupción que nosotros iniciamos hace ya mucho tiempo, y que, como lo hemos dicho tantas veces, una parte importante de la corrupción que estamos viendo no es que haya salido en los últimos años, ahí estaba, lo que pasa es que la hemos destapado, entonces la gente la está viendo y así se lucha con más eficacia. Doctor Robledo. Gracias, presidente. Bueno, yo creo que el balance de la Súper en estos años lo ha hecho usted con su introducción. Usted citaba en su intervención, en su primera intervención, a Michael Porter, lo citó 2 veces, yo se lo voy a citar una vez. Michael Porter dice que el éxito empresarial radica en 3 cosas. La primera, la rivalidad empresarial; la segunda, la rivalidad empresarial; y la tercera, la rivalidad empresarial. Es decir, el éxito empresarial está en competir, competir y competir. Cuando las empresas compiten, al final terminan siendo mejores empresas. Cuando no compiten, terminan siendo peores empresas o no tan buenas empresas. Parecido a lo que pasa en el colegio, en la universidad, cuando uno estudia, al final es mejor profesional. ¿Qué hemos logrado consolidar en estos años? Algo que no se había logrado hacer en la historia de Colombia, que era consolidar una política pública de protección de la libre competencia económica y una política pública de protección de los consumidores. Y después de citar a Michael Porter, lo cito a usted. Hay una frase suya en varios discursos que usted ha pronunciado en los congresos de competencia, en donde usted dice: la libre competencia, que es la columna vertebral de esa economía de mercado, para que la economía de mercado que tanto nos gusta a todos y tanto le gusta a los empresarios funcione bien, requiere que la libre competencia actúe. Entonces, la libre competencia, dice usted, garantiza que la economía esté al servicio de todos y no de unos pocos. Entonces, ¿quiénes son todos? La Superintendencia de Industria y Comercio no es la enemiga de la clase empresarial, al contrario, es la amiga de la clase empresarial, en la medida en que cuando hay mercados competitivos y la gente compite, esos mercados se vuelven más eficientes y esas eficiencias las trasladan a sus clientes, también empresarios, y se trasladan finalmente al consumidor final, que somos 48 millones de colombianos. Entonces, de eso se trata de que compitamos, que tengamos mejores empresas, y para ahí y en eso hemos librado una batalla muy importante para sancionar una cantidad de conducta anticompetitiva, fundamentalmente la cartelización empresarial, que en palabras de la OCDE es la peor conducta que un empresario puede ejecutar en un mercado, que es amangualarse con quien debe competir. Tenemos hoy en día un consumidor empoderado que ve las actuaciones de la autoridad y reclama cuando tiene relaciones de consumo que están insatisfechas, y tenemos también una mejor clase empresarial que hoy le pone mucho más atención a su principal activo, que son los consumidores, que son sus clientes. En el tema de la corrupción, todos esos temas de cartelización, y eso no son palabras mías, son palabras suyas, usted ha dicho que el tema de la cartelización empresarial en el sector privado es una manifestación más de la corrupción, en este caso la corrupción privada. En la corrupción pública, que son las licitaciones públicas, donde se presenta
buena parte de la corrupción pública, en las compras públicas. Hay un fenómeno, presidente, que este país, creo yo, tiene que ponerle la atención que le hemos puesto con la creación del grupo élite contra las colusiones en licitaciones públicas, que usted ordenó darle los recursos y que ha destapado varios problemas de corrupción. Pero el 17% del Producto Interno Bruto colombiano se dedica a las compras públicas, son más o menos 140 billones de pesos. Y esas compras públicas deberían ser una fiesta para los empresarios, una fiesta en el buen sentido, una oportunidad de hacer negocios, porque los empresarios viven de hacer negocios. ¿Y qué es lo que tenemos en Colombia? Una cantidad de empresarios, seguramente no todos, pero una buena cantidad de empresarios, que no participan en las licitaciones públicas, y no participan en las licitaciones públicas porque le terminan dando asco las licitaciones públicas, por todo lo que allí ocurre. Y ahí tenemos un trabajo, creo yo, muy importante para en el futuro, y lo que estamos haciendo, sanear esas licitaciones públicas y que los empresarios vayan todos a las licitaciones públicas, entiendan que hay negocios y el Estado termine contratando no con quien le toca, sino con el mejor oferente como un buen consumidor. Ese es, como diríamos, presidente, el balance. Y le cierro simplemente con un dato que no tiene nada que ver con los temas de competencia y consumidor. Cuando no era yo superintendente, era José Miguel de la Calle superintendente, usted muy al principio del gobierno fue a una reunión en Medellín y los empresarios se quejaron de el tiempo de duración de la tramitación de las patentes en Colombia. Y yo me acuerdo que la superintendencia, dentro de las metas de gobierno, tenía esa que era cuantificable, cómo reducir, María Lorena está en la presidencia, cómo reducir los números, los meses de duración de la tramitación de las patentes. Para el año 2010, en el gobierno del presidente Uribe, una patente se demoraba 60 meses en promedio en ser concedida o ser negada. Éramos una de las autoridades, no la más lenta, pero sí una de las autoridades más lentas del mundo en el otorgamiento o negación de patentes. Hoy tenemos ese indicador en 23 meses y somos la tercera oficina más ágil del mundo en el otorgamiento de patentes. Y hemos también venido aumentando la patentabilidad y sobre todo de patentes colombianas. En el gobierno de Uribe, inventores colombianos tenían más o menos 125 patentes al año y hoy tienen alrededor de 500 patentes al año en un trabajo interinstitucional que hemos venido haciendo. Yo creo que ese es el balance de la superintendencia. Sé que me extendí mucho, pero pues también tengo muchas cosas que contar y las tengo que contar gracias también, presidente, al respaldo que usted le ha dado a una entidad como la Superintendencia de Industria y Comercio durante todos estos años. Gracias. No, y eso encaja totalmente entre la política que yo les digo, la tercera vía. El mercado hasta donde sea posible. Y hay que tratar de que el mercado sea lo más posible. O sea, que entre más opere el mercado y menos opere el Estado, mejor. Porque los mercados son más eficientes cuando funcionan bien, cuando son realmente eficientes que los estados. Y por eso ese tipo de medidas lo que hacen es fortalecer el funcionamiento de los mercados y volverlos más eficientes. Y los únicos que se benefician o los que realmente se benefician son los ciudadanos. De eso se trata. Entonces, por eso el papel de la superintendencia es tan importante. Y en la lucha contra la corrupción, ahí también hicimos algo muy importante y ya se está viendo en las cifras. Usted mencionaba que por qué los empresarios no participan más. Es una buena pregunta, o sea, es un buen objetivo. En ciertos sectores ya se está presentando, sector de la infraestructura. Antes, por ejemplo, en Invías se presentaban entre 2 a 3 máximo. Hoy el promedio son 50. Y creamos Colombia Compra Eficiente, donde se están presentando muchísimos empresarios porque es un sistema transparente de competir. Eso hay que continuarlo y hay que seguir apretando clavijas en el sentido de que siempre se encuentran ineficiencias o malas intenciones y por eso hay que estar siempre con el ojo avisor. Finalmente, las artesanías, doctora Ana María Fríes. Los artesanos han sido poderosísimos en Colombia desde nuestra revolución. Esos eran los que hacían la revolución, eran los artesanos. Ahora tenemos un presidente que le gusta la economía
naranja. Ahí los artesanos juegan un papel importante, muy importante, y son muy importantes los artesanos. Le hemos querido dar mucha importancia, hemos respaldado la artesanía de Colombia en todas las formas, porque tenemos una inmensa riqueza artesanal. Decía un gran amigo, inclusive fue profesor mío, Carlos Fuentes, que en paz descanse, que Colombia, que América Latina tenía una inmensa fortaleza, era su diversidad cultural, pero que Colombia tenía dentro de América Latina una especial diversidad cultural, y las tenemos. Solamente para mencionarles, no me acuerdo la cifra exacta, pero cuando por obligación tuvimos que supuestamente traducir a todas las lenguas el proceso de paz, surgieron un número que yo no sabía que teníamos de cantidad de lenguas que todavía existen en Colombia, que son pero en centenares. Esa riqueza artesanal hoy se está volviendo en algo otra vez muy importante, o queremos que se mantenga su importancia y queremos darle el giro para poderla aprovechar más. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí, Ana María? ¿Qué se ha hecho últimamente? ¿Y cómo nos vamos apoyando nosotros? ¿Cuál sería, diría usted, el logro más importante de Artesanías de Colombia en estos años? Gracias, presidente. Pues muy importante que gracias al apoyo, la inversión en recursos, en programas de desarrollo de promoción en el país, o sea, se aumentaron, se multiplicó por 5 este presupuesto, y eso es lo que nos permitió a Artesanías de Colombia generar esta ampliación de la cobertura geográfica y demográfica para llegar a tener 29 en 29 departamentos del país más Bogotá, es decir, 30 laboratorios de innovación y diseño, sumados a una serie de programas transversales. Con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tenemos el programa de atención a etnias, el programa también de atención a población desplazada, programa de moda y joyería, programas muy importantes de la mano también. Con el apoyo de la Superintendencia de Industria y Comercio logramos otorgar 11 denominaciones de origen a las artesanías colombianas, que yo creo que es uno de los grandes logros, porque posicionar a las artesanías colombianas como el café colombiano, es decir, este reconocimiento valiosísimo para muchas comunidades ha sido muy importante. ¿Qué hemos logrado con estos 30 laboratorios de innovación y diseño y todos estos programas transversales? Capacitar integralmente al sector artesanal, empezando por un módulo de desarrollo humano, un módulo de emprendimiento, hacer un inventario de oficios. De hecho, la artesanía es un reflejo de la enorme riqueza etnobiodiversidad y la etnobiodiversidad que tenemos en Colombia. Entonces, ¿qué hemos hecho con estos laboratorios? Apoyar a los artesanos en un tema de rescate de oficios, porque esto también tiene una pata muy anclada en el patrimonio cultural. Las artesanías son patrimonio material e inmaterial de Colombia. Entonces, en un rescate de la cultura, en un rescate de los oficios, preservación, perfeccionamiento, porque las artesanías colombianas pueden y deben ser competitivas no solamente en Colombia, sino en el mundo, gracias a la belleza de la técnica, pero la excelente calidad. Hemos trabajado muchísimo en elevar la calidad. Y un tema muy importante, que es el diseño que así siempre es valor agregado, pero es que diseño sumado a la artesanía, a la técnica es como 5 veces valores agregados que potencian de mano del diseño una elaboración y una multiplicación de productos. Hemos logrado producir 2.000 productos por año, que finalmente es una ampliación del portafolio de productos para los artesanos, para que ellos puedan ser más competitivos y encuentren más oportunidades comerciales. Y estas colecciones las presentamos en las ferias, porque el circuito de promoción y de ferias es también muy importante. Aquí llevamos a los artesanos a vender directamente, y pues la buena noticia es que entre 2010 y 2018 hemos logrado
que los artesanos que participan en ferias tengan un crecimiento de cerca del 92.3% en sus ingresos. Posicionar artesanías colombianas, no solamente incrementar el consumo del mercado nacional, pero que también el mercado internacional nos está mirando con buenos ojos. Un dato que no es menor, pero que Artesanías de Colombia haya ingresado como proveedor a Bergdorf Goodman con 5 productos realizados por comunidades artesanales del país, pues es, yo creo que, motivo de orgullo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Ana María. Finalmente, ministra, 2 temas muy importantes. Contrabando, que sigue siendo el dolor de cabeza de los empresarios y de la economía, y del ministro de Hacienda, del director de la DIAN. Y lo que es más importante, con perdón de los grandes, de las pymes, que concentra no sé cuánto está, el 85% del empleo del país. Hábleme de esos 2 temas que creo que son importantes, qué hemos hecho y qué dejamos ahí. Muy rápidamente, presidente, pues usted en su gobierno expidió la ley anticontrabando que le dio muchas más herramientas a todo el gobierno nacional para luchar contra el contrabando. Se han desarticulado 35 bandas criminales, porque esto está muy relacionado también con el lavado de activos, por 2.5 billones de pesos durante estos años. Y nosotros en el Ministerio de Comercio, con la DIAN, como usted lo decía, con Santiago Rojas y con la UIAF y con el general Buitrago de la Polfa, le estamos haciendo un seguimiento semanal a los temas de contrabando. Hemos aumentado con este seguimiento un 47% más que el año pasado, presidente, en las actividades de contrabando, y creo que el próximo gobierno, y así lo dije yo en mi tema de empalme, debe ser una de las cosas que más me recomendó el Consejo Gremial cuando lo visité hace poco. Y en las pymes, pues tenemos muchos programas a través de PTP Impulsa. Todo nuestro ministerio está volcado a las pymes, pero quiero cerrar con una cosa muy importante, presidente, y es que apoyamos el compre colombiano.